Hoy hemos tenido con nosotros a la doctora Carmen Alegría. Así es, y yo creo que este episodio no puede dejar indiferente a absolutamente nadie. Bueno, nos ha trasladado en resumen, ella es médico de urgencias y tiene más de 34 años de experiencia en tratar pacientes de urgencias y es la definición de médico por vocación. Totalmente, desde los 4 años que quería ser médico, y yo creo que hoy nos ha dado una lección que muchas veces no encontramos, esa parte humana de la medicina y sobre todo la importancia que tiene. La importancia de la empatía, del amor y de que al final cuando tratas a un paciente con esa empatía, le llamas por su nombre y conectas de esa forma con él, no solo recibes por añadidura, sino que te lo agradece para siempre, ¿no? Para siempre. A mí me ha encantado y yo creo que hoy nos vamos tú y yo con una lección de vida que no se nos puede olvidar jamás. Sí, el amor no pasa nunca. Esperemos que os transmita este episodio lo mismo que se ha vivido aquí cuando lo hemos grabado y bueno, disfrutadlo y cualquier cosa nos escribís o lo escribís a Carmen. Chao. Chao. ¿Es una especialidad ser médico de urgencias? Yo siempre digo, se puede aprender por las buenas, que es como yo aprendo, o por las penas, que es cuando lo vives. Y el cuerpo está diseñado para eso, para correr, para luchar o para paralizarnos. Si no pudieras ser médico, ¿qué serías? No es una frase hecha. Yo creo que si no fuera médico no sabría hacer otra cosa. Nos enfocamos en recibir al paciente llegue como llegue. Y entonces tú dices, que corran, que corran, que corran, que se está muriendo, que corran. Claro. Pero claro, ¿hacia dónde corremos? ¿Cuál dirías que es la urgencia grave más común que tú ves? ¿Qué asignatura crees que no se enseña actualmente en medicina y que debería ser obligatoria? Una lección de vida que te haya enseñado a ti ser médico de urgencias. Los pacientes cuando se marchan siempre me dicen, doctora, la vida es fácil. Confíe, doctora, la vida es fácil. Los médicos de urgencias, en medio del caos y la incertidumbre, toman decisiones en segundos que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Trabajan bajo una presión extrema, enfrentando todo tipo de situaciones, desde accidentes graves hasta infartos y traumas emocionales. Su capacidad de mantener la calma y actuar con precisión es vital en momentos donde cada segundo cuenta. No solo curan, sino que ofrecen consuelo y esperanza cuando más se necesita. Carmen ha dedicado más de 3 décadas al servicio de urgencias. Además de ser una médico excepcional, es una firme defensora de que el amor y la compasión son ingredientes esenciales en el proceso de sanación. Con una amplia trayectoria como conferenciante, escritora y colaboradora en el programa Saber Vivir de Radio y Televisión Española, ha dedicado su vida a cuidar a los demás, no solo con su conocimiento médico, sino también desde el corazón. Bienvenida, Carmen. Bienvenida. Qué bonito. ¿Has Estaba visto? escuchando y yo decía, ¿a quién estarán presentando? Nos curramos mucho las presentaciones, Sí, le sí. ponemos mucho cariño. Ya os habéis ganado un Eso. jamón de pata negra. con denominación de origen. Mi primera pregunta, yo tengo familia de médicos, ¿es una especialidad ser médico de urgencias o sois internistas que luego os dedicáis al mundo de la urgencia o cómo se...? Estupenda pregunta. Por fin vamos a ser una especialidad. Por fin, ¿verdad? Pero sí que es verdad que la medicina de urgencias no se parece en absoluto a ninguna de las otras medicinas que se hacen en ninguna otra planta de ningún hospital. Porque es algo, como tú muy bien decías, nos enfocamos en recibir al paciente llegue como llegue. Que puede llegar desde un catarro leve a puede llegar con un traumatismo craneoencefálico grave. Entonces, es un poco saber recibir al paciente en esa primera barrera y después saber a dónde tenemos que mandarlo. Nosotros no hacemos trasplantes renales, pero mantenemos al paciente vivo hasta que llega al quirófano. Qué interesante. fuerte. ¿Y cuál es la especialidad en la actualidad? Para estar en urgencias necesitas ser médico de medicina general. Vale, medicina general. Ahora se llama especialista en medicina familiar y comunitaria. Vale. Eso es lo mínimo que se puede. Puedes estar en urgencias siendo especialista en medicina interna también, Claro. pero los especialistas de medicina interna prefieren la tranquilidad de la consulta de interna. De hecho, muchos especialistas pasan en sus guardias, por ejemplo, los alergólogos hacen sus guardias durante la residencia en urgencias, ¿no? Sí, Si no me equivoco. las especialidades, un médico de medicina, un médico interno residente, que es el que se está formando para cualquier especialidad. El médico interno residente hace guardias en urgencias. Y los que no tienen las ganas ni los planes de decir me dedico a urgencias, lo pasan muy mal. Claro. Porque es un estado de tensión alta. Claro. Entonces ese miedo de la incertidumbre, de que, ay Dios mío, porque el cirujano se va a enfrentar a una intervención, pero la ha estudiado previamente, tiene todas las cosas más o menos a mano, no más o menos,
a mano. Pero en urgencias, cuando te llega una parada, pues no cuentas con que, felizmente, no todos los días llegan paradas respiratorias. Cuando te llega un accidente de tráfico, tampoco pues, estás todo el día esperando en la puerta a ver qué me llega. Claro. Pero sí que es verdad que tienes una especie de alerta permanente en el que sabes que a cualquier hora del día o de la noche te puede llegar algo para que tú lo mantengas con vida hasta que llegue al cirujano, al intensivista, al alergólogo, a lo que quiera que tiene que llegar. Es la primera puerta de entrada. Y en este entorno de incertidumbre, de nervios, de tensión, de decisiones rápidas, ¿qué te atrajo a ti a meterte en este mundo y sobre todo a mantenerte durante 30 años? ¿Qué has... Pues fíjate que me atrajo precisamente esa emoción de tener al paciente de tú a tú, porque yo desde niña quise ser médico. Ay, qué guay. Sí, además, fíjate, es lo único claro que he tenido en mi vida. Yo a los 4 años dije, yo quiero ser médico. Y se reían, estamos hablando de hace muchos años. En aquella época los médicos eran varones. Entonces me miraban con cierto desdén y me decían, esta niña no sabe. Ahora cuando yo veo pacientitos que van porque hay urgencias llegan de todas las edades, cuando van pacientitos de 4 o 5 años y me dice la madre, fíjese lo que dice el niño que va a ser médico, digo, tómelo usted en serio, porque así era yo cuando lo dije. Pues a mí lo que me atraía de la medicina era aliviar el dolor, era aliviar el sufrimiento. Y cuando lo bueno que tienes, porque un cirujano es estupendo que haga un trasplante renal, incluso cardíaco, y te arregla la vida, pero lo mantiene, el paciente está dormido, no hay interacción, no hay miradas, no está esa comunicación que hay, porque cuando una persona está enferma es como si se desnudara en cuerpo y alma, porque el miedo, el dolor te hace quitarte el resto de caretas, no tiene nada que ver. Tú y yo estamos ahora charlando y voy a conocer un Edu, pero si estuvieras en urgencias con una obstrucción intestinal, conocería otro Edu, posiblemente más auténtico. Absolutamente. Y eso es lo que a mí me atrae del ser humano, el mirar cara a cara el dolor y acompañar a esa persona en el dolor. Y eso yo solo lo puedo hacer en urgencias. He estado en otras medicinas y no tienen nada que ver. Yo siempre digo, vuelvo a urgencias. Es verdad que pagas el peaje de que te pueden llegar patologías muy serias, pero la mirada de alguien a quien en ese momento le acompañas y le agarras la mano y le dices, confía, estoy aquí para ayudarte, eso te hace subir a unos niveles de agradecer la vida. Las mejores lecciones de vida yo las he aprendido en urgencias. Y es porque en ese momento la gente que mira la muerte cara a cara tiene una conexión con lo divino. Cuando digo divino no lo digo en el sentido espiritual, sino en el sentido sagrado de que todos tenemos una dimensión en la que vemos el mundo desde arriba, en el sentido no peyorativo, sino en el que todos los pequeños problemas diarios de no encuentro aparcamiento, he discutido con mi vecina la del quinto, todo se relativiza. Y cuando tienes la vida cara a cara, puedes aprender porque estás viendo la muerte o porque estás acompañando a alguien que se va. Y eso a mí me da unas lecciones de vida impresionantes. Yo siempre digo que mis mejores lecciones de vida, mis mejores maestros son los pacientes, sobre todo los pacientes que ya han aceptado que la vida es algo importante y que les queda poco, y por eso entienden que es importante. Son unas lecciones increíbles, solo las aprendo en urgencia. En esa vulnerabilidad del ser humano, ¿no? Y en esas pequeñeces, y tú viéndolo a diario, estás diciendo que una de las cosas que más te atraen y hacen que te quedes son esas lecciones. ¿Con qué lecciones te quedas, además de con la que has explicado, que entiendo yo que es como la global, ¿no? Pero con estos años, ¿con qué lecciones te quedas? ¿Cuáles han sido las más importantes para ti? Para mí las lecciones más importantes además siempre son las mismas. Los pacientes cuando se marchan siempre me dicen, doctora, la vida es fácil, confíe. Eso es para mí un mantra. Es un mantra impresionante, porque me lo dicen, da igual la edad que tengan, da igual el nivel cultural, da igual el estatus social, todos cuando se marchan, además algunos me dicen, doctora, y eso no es de urgencias, acompañar a un paciente que se marcha ya no es una medicina de urgencias. Pero yo siempre digo, no me implico, y luego me implico, y entonces me dicen, si pudiera ser que cuando yo me vaya, que ya me falta poquito, me gustaría que estuviera usted y pudiera estar conmigo, yo siempre digo, estaré, y estoy. Y en esos últimos momentos he aprendido que la vida es fácil porque me lo dicen ellos, y se van con una confianza y una tranquilidad, porque sí que es verdad que tú a esa persona que se va, le tienes que asegurar que se va a ir sin dolor, que es lo único que puede hacer el médico. Claro. Fíjate, la muerte está mal vista, es como una especie de fracaso médico.
Muchos de mis compañeros dicen, no puede ser, que se nos va, que se nos va, que se nos va, hagamos algo, que se nos va. Y yo siempre digo, vamos a acompañarle, vamos precisamente a hacerle más fácil el hecho de que se vaya. Y en ese marcharse, cuando por fin lo aceptan, hay una paz increíble y la lección es: la vida es fácil. Ese para mí es un mantra. Y hay otra lección que suelo aprender mucho, y es cómo cambia y cómo relativizamos la escala de valores. Recuerdo una mamá que para mí fue una lección, que me dio una lección de vida importante, porque yo tenía que ir en la UBI móvil con un recién nacido, un neonato. Es muy complicado, yo no soy neonatóloga, ni siquiera soy pediatra. Imagínate un neonato de 4 horas que se está muriendo, que precisamente por eso lo tenía que trasladar en una UBI móvil, que es como una UBI pero en móvil, a otro hospital de referencia donde había neonatólogos. Y ni siquiera la mamá podía acompañarnos, porque en la UBI móvil solamente puede ir el equipo médico. Y como eran horas, me dijo el pediatra, si se paran y reanimes, porque está muy malito, no va a poder ser, con que lo mantenga respirando hasta que lleguemos. Eran más de 200 kilómetros de viaje a la UCI de referencia, porque necesitábamos una UCI de neonatos. Se hizo muy largo aquel viaje, pero para mí fue una lección. ¿Por qué? Pues porque yo dije, qué mejor si se va a marchar, que se marche en los brazos de su mamá. Yo a todos les digo, les voy a trasladar con todo mi amor y con todo mi cuidado, pero si se marcha, que vaya con la mamá. Entonces a los padres ya les habían dicho, a los dos, que no podían subir. Yo les dije, hay espacio para uno, pónganse de acuerdo. Íbamos para allá, solo se escuchaba, era un silencio aterrador, solo se escuchaban los sonidos que se escuchan en una UCI. ¿Qué se escucha? Vamos con todas las medidas del oxígeno, el corazón, el electro, tin, tin, esos sonidos que cuando haces un viaje largo luego estás toda la noche escuchando, pi, ti, 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 las alarmas de las bombas de medicación, ti, 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 bien. Eso es lo único que se escuchaba. Y cuando ya estábamos casi llegando, de repente escuché un golpe seco, ¡pam!, en la pared. La mamá estaba callada y ahí es como si se despertara de un otoño invernal, de estos que dices, he estado hibernando varios meses y me despierto. Y de repente miró hacia el techo de la ambulancia y empezó a dar voces. Yo pensaba que realmente es que estaba angustiada, el asunto no era para menos, pero fue también como una lección de vida, porque os lo voy a contar de forma textual, tal como lo dijo ella, porque no se me ha olvidado. Miró hacia el cielo, que en este momento el cielo no se podía ver porque era el techo, pero ella subió hacia arriba la mirada. Y de repente se olvidó dónde estaba, se olvidó de los sonidos, se olvidó, yo creo que hasta del bebé. Y dice, ¿a mí qué me importa que la vida sea una mierda? ¿Qué me importa que mi marido se vaya los jueves de fiesta? ¿Qué me importa que mi suegra sea una desgraciada? ¿Qué me importa no tener dinero para pagar la hipoteca? Cada vez iba dando un golpe seco en cada noche. ¿Qué me importa? ¡Pam! ¿Qué me importa estar gorda? ¡Pam! ¿Qué me importa que mi hijo haya suspendido todas? ¡Pam! Y fue relatando todos los problemas que había tenido hasta ese momento. Y de repente baja la vista y dice, si para mí lo único importante es que mi hijito viva. Y me dio una lección de vida. Obviamente el niño se salvó. Pero fíjate hasta qué punto tuvo que estar al borde de la muerte esa mamá para entender que todas las otras cosas que le habían hecho la vida difícil hasta ese momento carecían de importancia. Entonces, tener la suerte de acompañar a personas que te dan esas lecciones de vida, yo siempre digo, se puede aprender por las buenas, que es como yo aprendo, o por las penas, que es cuando lo vives. Claro. ¿Sabes lo malo? Que te dura un tiempo y luego hasta que llega otro paciente y te vuelve a recordar que la vida es sencilla y que la vida es fácil. Pero todos me dicen lo mismo, confíe, doctora, la vida es fácil. Y yo me quiero quedar con eso. Y nos la complicamos nosotros, es nuestras prioridades, nuestros pequeños problemas los que hacen que nos compliquemos la vida solos. Sí. La vida nos la complicamos porque hay una zona del cerebro que está diseñada para complicarla, que está ahí, que no nos podemos descerebrar, está ahí y nos sirve para afrontar la vida cotidiana, en pequeñas otras cosas. Siempre decimos, el estrés es algo malo. No es malo, no podemos estar siempre desde la pasiflora de decir, oh, no, la vida no es estar en un monasterio. El estrés es bueno, pero es bueno en lo que dura el problema que tengo que resolver. ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos repitiendo mentalmente todas las amenazas reales o imaginarias, sin darnos cuenta
que el cuerpo responde a lo imaginario con la misma intensidad que a lo real. Hay veces que yo a mis pacientes se lo explico y les digo, si ahora mismo hiciéramos una especie de visualización que estamos subiendo al Everest, si le ponemos muchas ganas a esa visualización, acabaríamos con falta de aire, porque el cuerpo se lo cree todo. Claro. Entonces, ya que se lo cree todo, seamos aliados. Hay una cosa que es el ego, que yo lo llamo, me gusta llamarlo un poco yo, que lo aprendí con Fidel Delgado, un psicólogo que conocí, que trabajaba en La Paz. Él llamaba al ego el poco yo, porque es verdad, nos creemos que es lo más importante de todo, y fíjate si es simplón, que para vivir, si estuviéramos pendientes de todas las órdenes que tuviéramos que darle al cuerpo, nosotros nos creemos muy inteligentes, y al cuerpo, si tuviéramos que decirle al corazón, late, y a los pulmones, respira, y a los canales de calcio, hace el intercambio, moriríamos, colapsaríamos. Claro. Menos mal que nuestra parte no consciente, la tonta, la que creemos que es tonta, esa es la que nos mantiene con vida, y esa es la que está intentando que el estrés desaparezca, pero no, porque le seguimos nosotros desde el ego de toma, 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 toma y toma. Y siempre también le digo a mis pacientes, el cuerpo siempre, siempre, siempre pasa la cuenta y pasa factura, dependiendo de los niveles de cortisol que le pongamos a nuestra vida diaria. Absolutamente. Además, que antes nos preocupábamos pues, por escapar de un mamut, por preocupaciones reales que te subían el cortisol de forma humanamente determinante para que pudieras sobrevivir, y ahora nos generamos preocupaciones que casi en un 80% de las veces no ocurren. Menos decir, mal, si no estaríamos muertos todos. Pero estamos todo el rato preocupados por algo que pensamos que puede llegar a pasar y que realmente nunca pasa. Yo estoy trabajando mucho en ello porque es eso, digo, pero conscientemente, ¿no? Cuando entra la parte racional, digo, Andrea, esto a lo mejor no pasa. O sea, literalmente, ¿no? Es que a lo mejor no pasa. Por lo tanto, una persona hace tiempo me dijo, Andrea, no hay que preocuparse, hay que ocuparse de los problemas cuando los tenemos delante. Y yo, es verdad que cuesta mucho, pero intento ocuparme solo cuando están delante y no adelantarme. Muy bonito eso que cuentas, no tiene nada que ver el preocuparse, porque cuando te estás preocupando todo es más grande, todo es inmenso. Cuando llega de verdad el problema, o sea, si tú estás trabajando en urgencias y empiezas a decir, ya verás tú, a ver si va a llegar un infarto en malas condiciones, a ver si va a llegar un accidentado, a ver si va a llegar un autobús de accidentados, así te podrías desgastar pensando. ¿Sabes lo bueno? Lo bueno es que cuando llega el traumatismo, cuando llega el infarto, te ocupas. Y claro, cuando te ocupas, se activan unas zonas del cerebro que no tienen nada que ver con las que se activan cuando nos preocupamos. Cuando activamos las zonas de la preocupación, nos bloqueamos. Nos bloqueamos porque le estamos dándoles órdenes al cerebro y al cuerpo, porque es todo uno. Yo siempre digo, tenemos trillones y trillones de células y todas las células tienen cerebros. Entonces, ante un susto, solo tenemos 3 formas de responder. Nos desmayamos, porque es el susto tan grande que ya nos desmayamos. De hecho, mi perro Popeye, cuando va al veterinario, se desmaya de puro susto. De puro susto. La primera vez yo creí que se había parado, claro, porque entró, miró, olió, intuyó que las cosas no eran buenas y se desmayó. Y dije, mira, él cree que el susto es tan grande que prefiere ya ni vivirlo. Mucha gente en urgencias se desmaya, pero no los que están malitos, sino los que están acompañando a los malitos. claro. ¿Por qué? Pues porque la carga adrenal en ese momento es tan alta que el cuerpo dice, voy a morir, prefiero ni vivirlo, de que me voy a morir. O luchamos contra eso. Cuando tú hablabas del mamut, los prehistóricos, los recolectores cazadores estaban diseñados para luchar contra la amenaza. O también, ¿qué podemos hacer? Nos paralizamos, oímos. Hay gente que se queda siempre en shock, ante una situación de peligro no sabe Cuando qué el peligro es muy hacer. grande, corres. Y el cuerpo está diseñado para eso, para correr, para luchar o para paralizarme. Pero no podemos estar las 365 días del año, las 24 horas de cada día, en esa sensación. Colapsaríamos, nos moriríamos. La buena noticia, que se puede activar las zonas del cerebro de la ocupación, que son otras zonas que son las de la creatividad, las de encontrar soluciones, las de decirle al cerebro asustado, parar, que yo soy capaz de cuidar, que sé cómo hacer esto. Fíjate, me viene a la mente una anécdota muy graciosa, porque en Perú yo nunca había vivido un terremoto y lo viví en directo. Dios. Y me lo sabía de memoria, ¿no? Tú tienes que saber, cuando estudias, qué hay que hacer y todos los protocolos de terremotos y el PTLS y todas esas cosas que los médicos en teoría sabemos.
Pues todas las personas que vivieron el terremoto conmigo sabían lo que era el terremoto, todas lo sabían, menos yo, que ingenua de mí creí que es que había un camión que dije, ¿de qué dimensiones será el camión que se ha chocado contra la pared abajo para que esto retumbe así? Y me dijeron, no es ningún camión, es un terremoto. Claro. Y de repente me puse mentalmente la bata blanca de médico, como si estuviera poniendo al cuello, y entonces a todos que eran peruanos, de pura cepa, que habían vivido muchos terremotos, a todos les dije, esperad, esta es la pared de carga, tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí, y todos se colocaron donde yo dije que no tenía ni idea de terremotos, nunca había vivido un terremoto, pero lo dije tan segura, ¿por qué? Pues porque se despertó mi cerebro de ocupación. Claro. No tiene nada que ver. Cuando vivimos ante la realidad, encontramos soluciones. Cuando nos bloqueamos desde el miedo porque viene el mamut mental, que es más grande que el físico aquel que aparecía, ahí nos bloqueamos. Pues lo estás comentando y yo de hecho me he apuntado aquí. ¿Los médicos de urgencias también os encargáis de ese acompañamiento a las personas que van con la persona de urgencias? Es decir, ¿sois los que les tenéis que dar las noticias, los que les tenéis que tranquilizar? Porque entiendo que, imagínate que se ha caído un hijo y se ha dado un golpe en la cabeza y a lo mejor lo llevas inconsciente, no sé, me lo estoy imaginando igual. Sí, no, llega la madre, pero claro, igual la madre o el padre está igual de nervioso, está fatal. ¿Atendéis a los dos? O sea, ¿también hay ese trato humano con los acompañantes? Sí, yo siempre lo hago y además a los médicos que están en su periodo de medicina interna, o sea, médico interno residente, quiere decir que van a hacer la especialidad, lo que decíamos al principio, yo siempre les digo dos cosas, hay dos cosas que quiero que aprendas conmigo, porque todo lo demás lo voy a aprender yo de ti, porque es gente muy preparada, que está más actualizada que yo en todas las materias. Quiero decir que estar al día en todas las materias de medicina no resulta fácil, con lo cual yo aprendo de ellos y aprendo muchas cosas. Pero hay dos cosas que les digo, quiero que aprendas estas dos, que te van a servir para cualquiera que sea tu especialidad. Y siempre les hago la misma pregunta. La primera pregunta es, dime cuál es el dato más importante del paciente. Y empiezan a decirme. Tener en cuenta que son personas que acaban de terminar su formación y me dicen, pues lo más importante es qué le pasa. Lo más importante es si tienen alergia a algo para no poner nada que les pueda producir alergia. Lo más importante es si tienen otras patologías previas. Empiezan a decirme cosas que efectivamente son importantes. Y yo les digo, piensa mejor. ¿Cuál es el dato más importante del paciente? Vía aérea, ¿no? Que respire. Claro, por supuesto. Ese también es importante. Pero os lo hago vosotros. ¿Cuál creéis que es el dato más importante del paciente? Esto no es un examen MIR. Yo me iría más a la parte humana, ¿no? Que no olvidemos que es una persona. Va bien, Andrea. ¿Cuál es el dato más importante de un paciente, incluso de cualquier ser humano? ¿Cuál es el dato más importante? ¿Nos deja? Es su nombre. Su nombre, eso va. Si tú a un paciente, aunque esté en coma, y está demostrado que un paciente, aunque esté en coma, en ese momento registra sus ondas, cuando tú le dices al paciente, Juan, tiene ondas cerebrales. El dato más importante de un paciente es su nombre. Yo lo sé como médico. ¿Por qué? Pues porque a los 4 años, cuando a mí me llamaban, Carmen, abre la boca, yo abría la boca porque previamente yo decía, si saben mi nombre son buenos estas personas. Claro. Lo aprendí como paciente a los 4 años y lo integré en esa parte que es como cincelar con piedra en la zona del cerebro que no se me podía olvidar, que al paciente hay que llamarle siempre por su nombre. Eso es algo importantísimo. Eso los que venden, los expertos en marketing, lo saben muy bien. A ti te van a vender un coche y te dicen, Edu, ven para acá. Tú ya dices, pues este es amigo. Quiero decir que los de marketing lo hacen. Si el marketing que te va a vender el coche o el apartamento lo hace, ¿cómo no lo va a hacer el médico? Que está en la parte vulnerable de esa persona. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay otra cosa que les digo a los médicos, que quiero que aprendan. Trátales como tratarías a tu hijo, a tu padre, a tu hermano, a tu novio, trátales exactamente igual. Porque cuando tú te pones en la piel del otro, eres mucho más comprensivo. Porque hay que reconocer que a veces van acompañantes, que yo entiendo que es por la angustia, esperan 5 minutos y creen que han esperado 5 horas. Claro. Pero en ese momento que ellos están desde su cerebro reptiliano enfadados, que parece que son dragones, si tú les dices, pues no, mire, lleva usted 5 minutos, ¿para qué vas a entrar en esa guerra? Ahí es donde tienes que hacer yo siempre respiro y conecto con
con esa parte de buena persona que te vamos todos dentro. Todos tenemos, como digo yo, llevamos un angelito y un diablo. Depende de ti el que quieras que se active. Y en urgencias, si no te reseteas, muchas veces puede que salga el diablo. Porque llevas horas sin dormir, porque llevas mucho tiempo en contacto con el dolor, porque hay acompañantes que no te lo ponen fácil, porque le voy a meter a usted un puro que se va a enterar y le voy a denunciar y esto se va a acabar, y aquí esto se tiene que acabar, que para eso pagamos la seguridad social. Hay como mantras que muchos ya se saben y los van repitiendo. Y hay que reconocer que en ese momento no es fácil mantener la calma. ¿Y qué es lo que suelo hacer yo? Yo respiro. Y siempre me digo a mí misma, ¿cómo estarías tú si al que trajeras en brazos o al que estuviera en el suelo fuera tu hijo o fuera tu hermano o fuera tu padre? No es tan fácil. De hecho, hay colegas que cuando vuelven al hospital en forma de paciente, dicen ellos, tenemos que mejorar esta parte del vos. Si tú llevas aquí 30 años trabajando, ¿no te habías dado cuenta? No. Es que no se ve lo mismo el hospital cuando entras con la bata al cuello y el fonendo al cuello y la bata puesta, ves una parte del hospital que además se te van abriendo las puertas. Tú vas con un paciente que es muy grave y vas un poco esperando que el ascensor que solo funciona para los pacientes y que tiene una llave se te abra, y se te abren todas las puertas. Cuando vas tú de paciente mirando el techo descascarillado y una luz que funciona y otra que no, dices, en ese momento quiero una voz amiga y una mirada y una sonrisa que me diga estoy aquí para ayudarte. Claro. Y eso es las dos cosas que transmito, llamar a los pacientes por su nombre y tener un poquito de empatía, ya no solo con el paciente a veces está inconsciente, a veces la paciencia hay que tenerla con el acompañante. Con el acompañante. Claro. De hecho, hemos comentado antes que aprendes mucho de los pacientes, que se quitan todas las caretas, que te enseñan su mejor cara porque al final es la persona en la que confían. Es probablemente más difícil lidiar con los acompañantes, ¿no? Que no se ocupan, que no tienen, o sea, digamos que están ahí pendientes y sufriendo, que del propio paciente, ¿o no? Depende desde qué nivel de conciencia vas a comunicarte con ellos. Te explico. Yo a todos les por supuesto, ellos son, aunque están en mitad de la angustia, ellos son muy sensibles a que efectivamente la persona que en ese momento llega, que es el médico, hay dos formas de llegar. Y cuando tú vas al paciente y le dices, estoy aquí para cuidarte y te voy a trasladar con todo mi amor, o voy a estar aquí y te voy a pedir las pruebas, todas las pruebas que hagan falta, y voy a hacer lo posible para que tu tiempo en este espacio sea agradable, los acompañantes lo notan también. Y de hecho te dan las gracias y se calman. A veces no hace falta ni decirles tranquilícese usted, porque cuando vas desde, si usted va a dar voces, va a tener que ir fuera, ahí vas a entrar en una guerra que no merece la pena. Yo siempre me centro en el paciente, aunque esté inconsciente. Me centro en el paciente y me pongo a hablar con el paciente, y de verdad que lo hago desde el amor. Y el paciente, aunque está en coma, a mí después cuando han salido del coma me han dicho a veces, qué bien que escuché su voz, que me estaba calmando, porque venía... Qué fuerte que digas eso, porque sí. yo evidentemente no soy médico y desde el absoluto desconocimiento, siempre he tenido la duda de una persona cuando está en coma, sigue escuchando, es decir, por lo que hablabas tú de esa parte humana, ¿no? De poder llamarlo por su nombre, ser cercano, cogerle la mano, ¿no? Y que él vaya, o sea, está demostrado que... Mira, te cuento la última anécdota con respecto a si un paciente en coma te escucha o no te escucha. Tuve que ir a la UBI hace unos meses a recoger a un paciente para trasladarlo a otro hospital de referencia donde había una serie de especialistas que estaban más acordes con su patología. Y cuando llegué a la UBI de madrugada a buscarlo, ya el intensivista que me llamó me dijo, date prisa porque esto es un marrón. Tú no puedes describir que un paciente es un marrón, pero bueno, vale. Sí que es verdad que dije, pues si el intensivista, si el jefe de UCI me dice que es un marrón, digo, ¿qué será esto? Fui y el paciente estaba en coma. Estaba en coma, estaba estable, pero estaba de verdad muy malito. Y me dice él, date prisa, llévatelo de aquí. Recuerdo que le dije todo, hombre, aquí está en la UCI, tú eres intensivista, tienes todo. Digo, ten en cuenta que son las 4 de la mañana, que yo me lo voy a llevar en una UBI móvil, traqueteando por encima de los baches, digo, a 2 horas de distancia, digo, no tengas tanta prisa en que no vayamos. Bueno, pues nos fuimos, yo al paciente, aunque esté en coma, yo les hablo, y siempre les digo lo mismo, te voy a trasladar con todo mi amor y con todo mi cuidado. Incluso hay veces cuando las cosas se ponen todavía más feas, les digo, te estoy trasladando con todo mi amor, con todo mi cuidado, pero si quieres vivir, tienes también que poner todas tus capacidades y
es que voy uniendo, me voy a esa anécdota, si no me salen muchas como las cerezas que te dieras de una exhalencia. El paciente, cuando estábamos a pocos kilómetros ya del hospital de referencia, de repente vuelve en sí, estaba estable y salió del coma. Ostras. No por lo que yo hubiera hecho, salió del coma porque tenía que salir del coma. Seguía con su patología, pero estaba un poco consciente. Y me mira, y me sonríe y me dice, y cito palabras textuales: ay, doctora, qué a gustito voy aquí. Desde que usted llegó sentí que estaba tranquila, que estaba bien, y dije, pues esta noche a lo mejor no te vas con San Pedro. ¿Por qué? Pues porque ese jefe de la UCI, que era el que yo sé que era el que más mandaba, porque era el que más voces daba, dice, cuando yo lo oía, daros prisa, yo decía, si este, que es el que más sabe, das tantas voces y está tan nervioso, yo tengo que estar muy mal. Claro. El paciente no solamente escucha, es que capta sensaciones, capta emociones, capta silencios, capta todo. Yo he tenido la mala experiencia de haber dormido en UCI después de una operación y es absolutamente desagradable los ruidos, mitad son las 4 de la mañana y de repente ves como igual otra persona de otra cama pues está en parada y cómo se activa todo el mundo, cómo se llena de gritos, o sea, cómo tiene que afectar eso al paciente en cuestión. Bueno, si está en parada entiendo que no se da cuenta, pero si no está en parada, ¿cómo tiene que afectarle a él? Porque afecta también a los demás, ¿no? O sea, al final todos los pacientes se empapan de todo, son entornos donde son muy hostiles por lo delicado, ¿no? Sí. Es que somos vulnerables y digamos que como tenemos la mitad de los sentidos cerrados por el dolor o por la patología o porque el cuerpo que está diseñado para el equilibrio se tiene que concentrar en mantenernos vivos, con lo cual cerramos los ojos, apagamos un poco los sentidos externos, lo que nos queremos es, con la poca energía que nos queda, tener la suficiente capacidad como para sanarnos. Yo siempre digo que la verdadera sanación es interna. Y el paciente, sin que nadie le diga nada, sabe hacerlo. Y a veces el coma no es más que un mecanismo de defensa, de decir, necesito las pocas fuerzas que tengo internas a ponerlas a mi favor. Pero si fuéramos conscientes del poder que tiene el ambiente y la palabra de un médico. Si un paciente escucha, este se va a morir porque le quedan 2 telediarios, es que se muere aunque esté sano. O sea, si yo mientras estoy hablando contigo te digo, no me gusta nada tu cara, parece que te estoy viendo signos de que tienes insuficiencia respiratoria, acabas necesitando oxígeno en poco rato. ¿Por qué? Pues, y eso que ahora no tengo aquí la bata, pero siempre le digo también a los MIRES, digo, tener mucho cuidado cómo decimos las cosas, porque las palabras te matan si tú las dices contundentes y le pones a un paciente la etiqueta de eso suyo es crónico y ya no se va a curar en la vida. Es que los estamos matando. Deberíamos pararnos, respirar y ponernos en el lugar del otro. ¿Cómo me gustaría a mí que me trataran, que me miraran, que me escucharan, que me acompañaran? ¿Cuál dirías que es la urgencia grave? Porque entiendo que a urgencias vamos todos en algún momento por cosas muy leves. ¿Cuál dirías que es la urgencia grave más común que tú ves? Una cosa es por qué se consulta. Porque en urgencias, si solamente fueran las patologías urgentes, estaríamos tranquilos y felices. Porque urgencia quiere decir que si en ese momento no te atienden, tu vida puede tener peligro. Y luego está la emergencia en el que sí o sí, o porque te has asfixiado, o porque estás en parada, o porque tienes un traumatismo, sí o sí te mueres si en ese momento, en pocos minutos, no te atienden. La urgencia puede ser un infarto, sí, porque un infarto no puede esperar. Hay cosas que no son graves, que tu vida no corre peligro, pero si te has cortado y estás sangrando, eso es una patología en la que no puedes esperar para 24 horas para que te curen en tu centro de salud. Pero lo más frecuente suelen ser infartos. Si estamos hablando de patologías que de verdad vamos a ponerles el término urgente. Los infartos suelen ser bastante frecuentes por el estilo de vida que tenemos. Pero motivos para ir a urgencias, es que algunos son peregrinos. Sí. Algunos tú dices... De hecho, cuando hay algún partido de fútbol o cuando hay algo en la televisión, yo no soy consciente de las cosas que se están retransmitiendo en televisión, pero cuando se paran las urgencias, tú dices, debe de haber algún partido importante, algún partido de fútbol. Claro. Y efectivamente, luego se vuelven a llenar. O en Navidades, que el 25 no van el 20, y van el 2 de enero, cuando ya ha pasado toda la fiesta y cuando ya han pasado todos los periodos, se llena, ¿no? Sí. Yo tengo una amiga MIR, residente, creo que es de segundo año, y le toca hacer guardias en urgencias, y me dice...
a veces voy pensando, porque es por la noche, dice, ¿no? Ella aún está un poco asustada a eso, es lo que decíamos antes, ¿no? A ese avance de madre mía, a ver qué viene, que sepa atenderlo bien, qué tal, esa presión que tienes, porque todavía estás aprendiendo. Y dice, y a veces vienen de cada caso que dice, yo entiendo que tú como madre, porque ella está hace las urgencias, no sé por qué en pediatría, dice, yo entiendo que como madre, dice, pero es que no era para venir a las 4 de la mañana a urgencias. Y digo, madre mía. Y digo, yo siempre tengo muy en cuenta cuando voy a urgencias, que afortunadamente es casi nunca, voy pensando, bueno, voy porque no me queda otro remedio, ¿no? Porque tengo que ir. Y ella me dice, siempre antes, cuando no es lo que tú decías, cuando es una emergencia, pero no es una urgencia porque no nos vamos a morir, siempre intenta ir a tu centro de salud, que los centros de salud están abiertos durante mucho tiempo, y no vayas directamente a urgencias del hospital, pues porque a veces, imagínate que hay, lo que tú has dicho antes, un accidente de autobús y hay que atender a un montón de personas, y eso sí, de manera urgente. Yo quería ligar esto a cómo es ese momento, ¿no? No sé cómo tú lo llevas, qué haces, o cómo consigues que día a día, después de que te haya pasado muchas veces, podamos seguir con normalidad. ¿Qué pasa con esas personas que llegan y ya sabes que no hay nada que hacer, ¿no? O sea, ¿cuál es el momento de decir, vale, no hay nada que hacer? No hay nada que hacer desde el punto de vista médico. Dices en el sentido de que sabes que no van a poder seguir viviendo. Exactamente. Pero ese no hay nada que hacer es una frase que, si tú miras, tú sabes la cantidad de cosas que hay que hacer en ese momento. Esa persona necesita saber que vas a estar ahí, que le vas a acompañar hasta donde esa persona quiere ser acompañada, que por supuesto vas a poner todo de tu parte para que se vaya sin dolor y se vaya sin ninguna otra molestia. A veces no tienen dolor, pero tienen convulsiones, tienen una serie de dificultades en las que tú como médico sí que puedes hacer cosas. Hay tantas cosas que hacer ahí. Yo recuerdo una paciente que además también me había pedido estar con ella en los últimos momentos de su vida y me dijo, doctora, además, que suena casi irrisorio, que me dijo, yo solamente pido irme pronto, que no me prolonguen aquí mucho, porque recuerdo que mi cuñada, hasta que se murió, nos cansamos de esperar en la puerta del hospital hasta que ya se murió y pudimos. Dice, yo no quiero eso. Y si puede ser, dice, yo quiero estar consciente, me dijo ella. Y yo, si puede ser, que no me pongan, ella era enfermera y sabía que se pone muchas veces una especie de cóctel molotov de medicinas para evitar pues esa sensación de angustia cuando ya uno de verdad está agonizando. Dice, si puede ser, que no me pongan nada, yo me quiero ir consciente. Y yo estuve con ella, obviamente acompañándola porque me comprometí a estar, y me miró y me dice, he debido de ser muy buena en esta vida porque yo nunca pensé que me iba a ir tan tranquila, tan feliz y acompañada, y me decía, acompañada por usted, que yo la estoy mirando y me parece que ya es un ángel. Pero me lo decía con tanto amor que ahí yo me sentí mucho más médico y mucho más útil que en mitad del pasillo de urgencias solucionando 4 casos a la vez. Wow. Eso es una lección, ¿no? Que hay muchas veces que pensamos que no hay nada que hacer. Mucho, cuando no hay nada que hacer es cuanto más hay que hacer. Qué bueno. Y de cara a protocolizar o ver cómo atender a un paciente de urgencias cuando viene y hay muy poco margen de actuación, ¿tú tienes algún protocolo interno, algún ritual, alguna forma de proceder? A ver, hazme esa pregunta con otras palabras, porque no acabo de... Es decir, protocolos en los hospitales hay para absolutamente todo. No, yo estaba diciendo a nivel personal, Carmen, cuando llega un accidentado de coche y tú tienes que resolver una situación de alta incertidumbre, estrés, ¿cómo te preparas? Me imaginaba que más o menos iba por ahí la pregunta, pero al decirme protocolo, todo está protocolizado. Está protocolizado todo. Claro. ¿Qué ocurre? Que tienes que tener la suficiente capacidad como para saltar el protocolo, pero saltar el protocolo con conocimiento y con amor, esas dos cosas. O sea, un médico muy amoroso pero que no sepa qué hay que hacer, pues no, pues que te sirve igual que una madre que te canta una nana con amor. Y un médico tipo Doctor House, ¿os acordáis de aquella serie? Sí. Que es el médico que todos querríamos para salvarnos la vida un rato, que estábamos inconscientes, pero no después para poder salir, porque te acababa matando de susto cada vez que te decía aquellas frases lapidarias. Entonces, el conocimiento sin amor no sirve para nada, somos enciclopedias, y el amor sin conocimiento, bueno, pues somos oxitocinas, altas dosis, pero tampoco. Pero tú dices, ¿qué es lo que haces? Yo tengo mi propio protocolo interno y es parar, respirar, que se puede hacer incluso mientras estás caminando, para
para conectar con la parte del cerebro que es creativa, que busca, que encuentra soluciones, que te va a dar la suficiente calma. Yo quiero convertirme en ese médico que me gustaría que me atendiera a mí en una situación así. Yo estuve mucho tiempo trabajando en el 112, en emergencias. Uf. Y el 112 es un lugar donde te acabas curtiendo porque cada vez que sonaba el teléfono, yo al principio decía, se me va a necrosar la pierna, tú llevas solamente ese teléfono que solo recibes llamadas de la central, y cuando sonaba te daba hasta calambre, porque sabías que lo que te iban a decir era algo no bueno. Y tuve que hablar conmigo misma y decir, tú llegas en unas condiciones que no son las más ideales para el paciente, porque a veces tardabas 20, 25 minutos, lo máximo es media hora, el radio de acción es media hora. Y tú decías, llevo media hora estrujando mis glándulas suprarrenales con unos niveles de adrenalina que estoy más cerca ya yo misma del infarto que el infartado. Entonces trabajé con el protocolo que tú me decías y dije, tengo que conseguir que aquí yo pueda conectar con la tranquilidad. Tengo que aprender a respirar en momentos de tranquilidad para que después, cuando vaya con la sirena puesta en la UCI, sea capaz de conectar con esa tranquilidad. Y si fui capaz de hacerlo en la UBI móvil, se puede hacer bien, porque claro, fui capaz de hacerlo. Entonces ahora que no estoy en la UBI móvil, para mí todo es tranquilo, para mí todo es sencillo. ¿Por qué? Pues porque paro, respiro y digo, ¿cómo me gustaría a mí que me atendiera? porque Y el paciente eso lo nota. Perdona, porque trabajar en el 112 significa puro desconocimiento, en el que a ti te llaman y entonces tú vas con la UBI móvil, solamente trabajas en eso. Y ahí sí que no estamos hablando de ningún caso leve, o sea, ahí todos son urgencias. Ahí todos son emergencias. La diferencia entre una urgencia y una emergencia, generalmente cuando vas a atender a un paciente en emergencias, el paciente no puede pedir ayuda. Generalmente la pide el alertante. ¿Por qué? Pues porque es un paciente que está atrapado en un coche o atrapado en un fuego o colgado de un parapente que se ha quedado en los cables de la luz. Estoy recordando casos reales. Madre mía. Entonces, ahí generalmente el que llama al 112 es el alertante. En el 99% de los casos de una emergencia, el que necesita ayuda está inconsciente, está en parada, está con 4 o 5 fracturas, necesita que alguien llame por él. Esa es la emergencia. Y ahí va la ambulancia, que es una UBI móvil preparada con el sistema respiratorio, el sistema circulatorio. Es una UBI para hacer lo mismo que se haría en la puerta del hospital en urgencias. ¿Qué es lo que hacemos? Estabilizamos al paciente en mitad del campo. Claro. ¿Por qué? Pues porque eso de que se hacía antaño de cogerlo corriendo, no llegaríamos. Primero hay que estabilizarlo. A veces estamos hasta 2 horas. Cuando digo estabilizarlo es en las mejores condiciones vitales para después poder hacer un trasladarlo, claro, también en las mejores condiciones. No es coger y cargar, es primero estabilizarlo en todas las cosas que necesita, alinear las fracturas, ponerle suficiente suero porque está en un shock hipovolímico que se está muriendo, hacer lo posible y lo imposible para que llegue, y para que llegue en las mejores condiciones, y para que llegue en su colchón de vacío, que es una forma de trasladarlo sin dolor, porque si no, imagínate con 4 o 5 huesos fracturados saltando encima de los baches. Madre mía. Porque ahora que decías lo del 112, ¿cómo es esa coordinación, ¿no?, entre diferentes equipos? Porque entiendo que en muchas de estas emergencias están los bomberos, están las fuerzas de seguridad del Estado y estáis vosotros, los médicos, los que llegáis en UBI móvil. ¿Cómo se gestiona? Porque además no hay tiempo, ¿no? Entiendo que cada segundo cuenta. ¿Cómo se gestiona? Llegáis imagínate, me imagino un accidente en carretera, llegáis allí y ¿cómo lo gestionáis? Es fantástica esa pregunta, porque hay una central, en cada comunidad autónoma hay una central donde se supone que cuando tú llamas al 112 o al 091, al que llames al teléfono de emergencias, eso llega a una central. En la central hay personas que están solamente preparadas para que tú, cuando llamas, ellos ya te dicen 112 Extremadura, 112 Madrid, 112 Cataluña, ¿en qué puedo ayudarle? Y cuando tú lo cuentas, ellos saben primero mantener la calma y después saber si lo que necesitan que te envíen es a los bomberos porque hay un accidente y hay una persona que está atrapada, o 2 o 3, a la policía, a la Guardia Civil. Ellos ya gestionan los recursos. Y cuando tú llegas, lo bueno es que tú llegas como médico, pero si necesitas bomberos, ya están allí los bomberos, o están llegando a la par, o llega la policía si es que hay un conflicto de reyertas. Todos los recursos que hay de sanidad y de no sanidad, todos los recursos de esa comunidad están gestionados desde una central. Tú no te tienes que molestar en llamar. Sí que es verdad que a veces estás allí y dices, necesito otro equipo, porque claro, además
vuelves a llamar y te lo vuelven a gestionar. Se gestiona alguien que está sentado con unos cascos puestos en una centralita. De hecho, creo que es común, corrígeme si me equivoco, que hay muchos afectados, o las personas que llaman al 112 y se quejan de que les atienden demasiado tranquilos, como si no se estuvieran ocupando de gestionar todos esos recursos, ¿no? Pero realmente lo que tienen que hacer es estar calmados y gestionar. Claro, no tienen que... pero es comprensible. Imagínate Claro. tú que eres el alertante de un accidente de tráfico, estás en mitad de la carretera, está lloviendo a cántaros y tú llamas al 112. Y entonces tú dices, que corran, que corran, que corran, que se está muriendo, que corran. Claro. Pero claro, ¿hacia dónde corremos? Ya. Hay veces que la persona solo, que corran, que estoy diciendo que corran. Y no sabe, y hay que saber dónde corremos, en qué carretera está, si se necesita que se avise también a bomberos. Ah, es verdad, esa pregunta es buena porque hay veces que soy yo quien llamo al 112 para que lleguen a donde yo estoy, Claro. y empiezan a preguntarme, pero está estable, pero entonces, ¿y el electro que le has hecho tiene elevación, es descenso o es elevación del ST? Claro. Y tú dices, os estoy diciendo por favor que me mandéis a la móvil. Ya. Claro. Y dices, ¿por qué preguntan tanto? Es verdad, porque ellos para después gestionar los recursos necesitan tener Perfectamente. la mayor información posible. Tendrán ultra estudiado y protocolizado. Ahí sí que hay un tienen que protocolo resolver, estupendo de claro, 1, 2, 3 y 4. Claro. ¿En algún momento has vivido a lo largo de tu carrera, que ya son 3 décadas, algún caso que sea masivo? Ahora me está viniendo probablemente el más masivo que hubo en España, que fue el 11M, que recuerdo que luego se habló de lo bien gestionado que se había a nivel de emergencias, lo bien que se había gestionado porque enseguida llegaron tal. ¿En algún momento te has visto igual no en esta tan grande, pero en algo donde se requiriesen pues muchas ambulancias? Exacto, una catástrofe. Felizmente catástrofes del tamaño del 11M no. He visto accidentes múltiples donde hemos necesitado estar 3 o 4 Vs al hogar, con médicos de los centros de salud cercanos, los bomberos, la Guardia Civil, absolutamente todo, eso sí. Y ahí siempre hay alguien que es el que toma el puesto de mando, A eso me refiero. que por eso queda aparentemente bien gestionado, aparentemente, y en la realidad también está gestionado. Hay una persona que es el que lleva la voz cantante, que además tiene el casco del color para distinguir, que hay veces que de noche no distingues, pero es el casco rojo y tú sabes que lo que diga el casco rojo es de cumplimiento, pero vamos, obligatorio. Y es como se pueden funcionar las cosas bien, porque si no cada uno, por mucho que tú quieras mantener la calma, en todos los equipos hay personas que a veces la pierden más fácilmente que otros. Claro. Es unido a los que están por allí, los alertantes, los otros que pasaban, los que llevan esperando que llegue el primer equipo y a lo mejor 10 minutos se les ha hecho como 10 horas. Hay muchas cosas que hay que gestionar y eso está muy bien hecho y sí que está muy bien protocolizado. Qué bueno. Yo quería, bueno, no sé si antes de acabar con este bloque, yo quería pasar a otro bloque, aunque en realidad está súper unido. Creo que en el ratito que llevamos hablando contigo hay algo que para ti es clave, que es el amor, ¿no? Esa parte humana que también tienen los médicos, que a veces parece que frío es el médico, cuando tiene que serlo, en el sentido de tengo que ser racional porque vengo aquí a curar, pero la importancia de ese amor, ese acompañamiento y esa parte humana, ¿no? Has escrito un libro, El amor es la mejor medicina, nunca mejor dicho. ¿Por qué lo escribiste, no? ¿Por qué elegiste ese título, más allá de todo lo que nos has contado? ¿Y qué podemos encontrar dentro de él? Pues fíjate, hay que tener mucho cuidado con lo que uno quiere. Yo lo comprobé porque a los 4 años yo decía quiero ser médico y lo acabé siendo. Y llevaba ya un tiempo diciendo me encantaría, porque mis propios pacientes me decían, doctora, todas estas cosas que me cuentan tan bonitas, ¿no se ha planteado usted escribir un libro? Y yo decía, no, es que yo no soy escritora, yo soy médico. El caso es que dije, mira, yo siempre le digo a mis pacientes que si quieren de verdad y desean vehementemente algo, que lo dibujen, que lo pongan plasmado para que el cerebro, que necesita también su parte derecha, necesita imágenes, que lo vean. Entonces yo siempre a final de año hago una cosa que comparto con vosotros, que nada tiene que ver con la medicina, pero que a mí me resulta bonita, y es una especie de ritual en la que yo digo los regalos que si yo no tuviera limitación de tiempo, de dinero, de posibilidades, haría para mis seres queridos y para mis pacientes. Entonces yo hay pacientes que los pinto caminando y que están en un proceso de que todavía tienen muchas dificultades y me encanta ver, no porque yo haya dibujado que camine, pero a mí me sube la moral pensar que les estoy regalando más salud cuando los dibujo caminando. Y
Llevaba unos años planteándome lo de escribir, pero no lo acababa de ver. Y dije, además estaba de guardia un 31 de diciembre, dije, dije, ay, me van a dar las uvas, nunca mejor dicho, y no he hecho mis dibujos, y entre paciente y paciente llevaba muchos dibujos para muchos seres queridos, y dije, yo nunca he dibujado nada para mí. Esto era 31 de diciembre. Digo, voy a dibujar un libro. ¿Y qué título puede tener ese libro? Pues yo no podría escribir otra cosa nada más que el amor es la mejor medicina. Y es que es real que el amor es la mejor medicina, ¿eh? El amor cura, y si no cura, no cura nada más. Y dibujé un libro con un corazón, el amor es la mejor medicina. Seguí con mi ritual, doblé ese papelito y lo guardé en un cofre pequeño que dura ahí hasta el 31 de diciembre del año siguiente. El 9 de enero se pusieron en contacto conmigo de Editorial Vergara y me dijeron, doctora, nos gustaría plantearle que escribiera usted un libro. Yo pensaba que era una broma. Yo dije, contactaron conmigo en un principio por un correo electrónico. Y dije, yo no voy a contestar esto porque esto es un phishing de esos que me deja a mí pelada. Claro. Volvieron a contactar conmigo y dije, bueno, pues será verdad. Y me dijeron, le vamos a plantear un libro. ¿Y a mí por qué? A mí, o sea, no entendía cómo es posible que desde Barcelona fueran a contactar conmigo. Es que le seguimos por Twitter, nos gusta mucho su faceta humanista, nos gustaría, si está usted dispuesta, nosotros tenemos un equipo que si usted no sabe escribir le podemos ayudar un poquito en la forma. Y entonces yo les pregunté, ¿y de cuántas páginas tiene que ser el libro? Porque yo no sabía. Hombre, pues a partir de 200 páginas ya puede ser un libro. ¿Y de qué quieren que escriba? Pues de anécdotas reales. Ah, pues sí. ¿Nos puede usted mandar, cuando pueda, nos puede usted mandar el índice? Yo no sabía pensaba que el índice se escribía al final. Pues no, se escribe lo primero de todo. Entonces le escribí como 50 casos reales porque empecé a acordar de pacientes que habían sido lesiones en mi vida. Y les mandé los 50 casos. No escritos los casos, sino ya el capítulo del 1 al 50. Y ya después llegó el jarro de agua fría porque me dijeron, no, con 10 casos nos vale, pero si hemos contactado con usted porque nos gusta su ficción humanista, también queremos su función médica. Por favor, así solo no sirve, lo tiene usted que fundamentar. Entonces ahí tuve que hacer un esfuerzo porque contar casos que has vivido es el cerebro derecho que se ilumina y claro. dice, ole. Entonces ahí te viertes, ¿no? Y se despliega, como decía Serrat, la vida se despliega como un atlas de colores. Pero cuando tienes que poner el fundamento científico y basarlo en hechos y en estudios de universidades de prestigio, ahí no es tan sencillo, porque no hay tantas publicaciones que constaten que el amor es la mejor medicina. Lo bueno es que las hay y ya está todo fundamentado. Qué bueno. Qué bueno. Me gusta mucho. Yo, relacionado con el amor, te quería preguntar si el amor que da un médico a un paciente siempre es físico, ¿no? He leído en tu página web que tu padre te dijo una vez que a ver qué ibas a hacer en la pandemia ahora que no ibas a poder dar abrazos a tus pacientes. No es que me lo dijera una vez, es que es la última conversación que yo tuve con mi padre. Porque yo no sabíamos que ya iba a llegar el puñetero virus que nos dio la vuelta al mundo y nos dio la vuelta a la vida a todos. Y yo me iba a trabajar esa tarde, el 13 de marzo. Y me dijo mi padre, ahora que tú estás todo el día dando abrazos, ¿y ahora cómo vas a curar que dicen que viene un virus que no vamos a poder tocarnos? Dicen que viene. Yo me contagié esa tarde. Como me preguntó algo para el que no estaba preparada y no tenía respuesta, yo le dije, anda, papá, no digas tonterías. Y me fui sin decir ni adiós. Eso fue otra lección de vida. Porque yo me contagié y ya no pude volver a hablar con él. Porque los contagios de antaño eran 8 semanas contagiadas. Sí, claro. Yo me pasé 8 semanas aislada. Pero fíjate, nunca me he sentido más médico que aquellas 8 semanas. Porque a través de internet empecé a abrir. No te das cuenta del valor de las redes sociales. A mí se me ocurrió decir, si alguien necesita ayuda, yo soy médico. Y yo recibía 500 mensajes al día, una media de 500. Madre mía. Y me pasé pasando consulta, con 40 de fiebre y tiritando, eso sí, pero por Twitter o por las otras redes. Yo todo el día escribía. Fue fantástico porque aprendí geografía, me escribía gente me decía, doctora, estamos en el Junquito. Y yo decía, ¿dónde está el Junquito? Está en Venezuela. O sea, aprendí mucha geografía. Aprendí que para ser médico no hace falta bata blanca, que puedes ser médico en pijama tiritando. Aprendí que el miedo se arregla desde el amor, no se puede arreglar de otra manera. Y cuando yo me vertí de verdad con las ganas de mejorar, ¿por qué se me ocurrió decir... si necesita ayuda, contacte conmigo, porque yo no sabía en qué consistía estar enfermo de COVID.
Y cuando vi en mí misma los signos graves, siendo médico, dije, ¿y ahora de dónde llamo? Todos los teléfonos estaban colapsados. Y yo decía, si yo estoy muerta de miedo porque estoy viendo que me están saliendo manchas moradas por la piel y yo soy médico y sé en qué consiste esto, ¿qué serán los que están aislados solos, muertos de miedo? Cuando puse mi poca capacidad física, porque estaba de verdad pachucha, en aliviar el miedo del otro, es magia, porque mi miedo desapareció. Claro. Y ahí me di cuenta, porque además yo a cambio que obtenía muchísimas muestras de amor, de doctorcita, rezo para que viva. O sea, eran unas muestras de amor increíbles en una sola frase o en una llamada que a veces me decían, es que mi abuelita no tiene redes, pero le vamos a llamar por teléfono, venga, que llame la abuela. Y yo me curé sin darme ni cuenta. Yo como médico me ponía el Pulsi, que es ese aparatito que uno se pone en el dedo, y yo veía que tenía 85 de saturación. Eso estaba mal. Como médico yo sabía que eso no era bueno. Pero me curé, acabé acabando con 98 de saturación, y me curé cuando puse todas mis ganas en mejorar a los otros. Y me curé. Por eso no me canso de decir que el amor es la mejor medicina. Y que hay 1000 formas de amor, ¿no? Que no solo el amor es físico, sino cuando te entregas, cuando te das a los demás en acto de servicio, cuando ayudas o cuando das unas palabras amables, o lo que hiciste tú, recibes por añadidura y al final recibes de vuelta. El triple. ¿No? Claro. Un silencio puede estar repleto de amor. Una palmada en la espalda es puro amor. Una sonrisa. A veces no hace falta decir te quiero. Yo a mis pacientes no les estoy diciendo te quiero, entre otras cosas, porque para mí un te quiero es algo muy sagrado. Claro. Pero ellos sí que sienten el amor. O sea, yo con ellos les doy un abrazo, claro que les doy un abrazo, pero ¿sabes lo bueno de un abrazo? Que mejora al que lo da y al que lo recibe. Entonces hay veces que yo estoy con 16 horas en el cuerpo de guardia, ya con pocas ganas de nada, y después de un abrazo yo estoy mejor que ellos. Claro. Una de las últimas pacientes que atendí en urgencias antes de venir a charlar con vosotros era una mujer que estaba realmente pachucha, y ¿sabes cómo mejoró? Aparte de todas las medicinas que tenía en la vena, pero que ya habíamos agotado todo el arsenal terapéutico, y creerme que la vida le cambió cuando se me ocurrió decirle Choni, porque ella se llamaba Asunción, pero le gustaba que le llamaran Choni. Se llamaba y se llama, no murió. Sí, sí. Choni, ¿qué cantabas tú cuando te enamoraste? Ay, yo cantaba, qué tiempo tan feliz. Digo, bueno, pues voy a buscarla en el teléfono, y la cantamos y la bailamos, y acabó bailándola con el suero puesto. Yeah. Y mejoró. Y es que, ¿cuánto tiempo hace que no te abrazan, Choni? Ay, ya no recuerdo. Pues vamos a bailar y vamos a darnos un abrazo. Y yo llevaba 16 o 17 horas de guardia, y Choni mejoró, pero yo mejoré más que Choni. Claro. Me gusta porque yo he de admitir que muchas veces lo que decía antes, esa falta humana en los médicos existe, es así. Todos hemos tenido desgraciadamente alguna mala experiencia, también otras buenas, y yo muchas veces he vuelto a casa pensando, y lo mío era una tontería, ¿no? Pues era un esguince es que me pasó el otro día, era un esguince en el brazo, y yo pensaba, joder, lo único que he necesitado es la empatía. O sea, literalmente yo le decía a mi novio, digo, es que no he ido a urgencias por gusto. O sea, no me apetecía estar un lunes a las 10 de la noche en urgencias. A mí me derivaron, tenía esto en la mano, yo ya sabía suponía que no tenía algo roto, pero... Y te juro que lo que pensé es, jolín, un poquito más de empatía, de humanidad, de saber que no estoy aquí por gusto y que lo único que necesito es que tú, que para mí eres la autoridad sanitaria más potente, me digas, Andrea, no te preocupes, esto es solo un esguince, te vamos a hacer esto y ya está, ¿no? Eso es lo que se necesita a veces, esa mirada, ese gesto, ese llamarme por mi nombre y no, venga, por favor, ¿qué haces aquí, no? Cuando no tienes nada roto. Es que te duele más, es que cuando vas, aunque vayas sin rotura y te tratan mal, te duele el doble. Fíjate, yo eso lo aprendí también como paciente. Yo a los 17 años sufrí un esguince y fui a urgencias. Y me atendieron incluso en el pasillo, porque había tantas cosas, pero salió un médico empático. Me palpó un poco el tobillo, porque al paciente hay que tocarle. El paciente dice, es que ni me ha mirado. Y tiene razón, yo no hace falta que te toque para saber lo que tienes. Hay veces que es tan palpable, pero si yo no te toco, tú te vas a sentir que no te han mirado. O como muchos dicen, es que no me ha puesto ni las gomas. Claro. Y hay veces que me dicen los colegas, pero si yo ya sé qué le voy a recetar, no importa. Ponle el fonendo en el pecho, por favor, ponlo, que es para algo. Y cuando yo tenía 17 años, aquel médico me trató en el pasillo, pero me tocó el tobillo. Y me miró y me sonrió y me dijo, tranquila Carmen, esto no es más que un esguince. Pero mira, si te sigue doliendo, yo voy a estar aquí de guardia hasta mañana. Vente por aquí y aquí estoy.
Mira, a mí que me dejara la puerta abierta al volver me dio una lección que no aprendí en los libros de medicina. Y eso lo integré en mi vida. Y yo a todos les digo, se puede ir a casa tranquilo, yo voy a estar aquí de guardia esta mañana. Cualquier problema, cualquier duda, aquí estoy. Y recuerdo un acompañante que me llamó para darme las gracias. Sí. Y me dijo, wow, dice, es que lo que más le ha curado a mi hija es que usted le ha dicho que si está mal, que si necesita volver, que puede volver. Dice, ese que puede volver se ha quedado tan tranquila que ya se le ha olvidado hasta el motivo del por qué iba a urgencias. A veces el te quiero, el amor, se demuestra con pequeños gestos. Absolutamente. Y de cara a formas de sanar, podemos sanar de forma mental, de forma en el corazón, podemos sanar el corazón o curarnos de una enfermedad. Pero ¿hay diferentes tradiciones o formas de sanar a una persona? Hombre, si te hablo como médico y desde Sí. la medicina nuestra, pues se sana con el diagnóstico, una buena anamnesis, una buena historia, una buena inspección, una buena exploración, un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Eso es lo que hemos aprendido todos los que hemos estudiado medicina. Pero yo, que llevaba intentando aprender otras medicinas, porque yo llevaba queriendo ser médico toda mi vida, pero luego cuando llegué con la bata puesta y el fonendo, me di cuenta que lo que había aprendido era poco. Y entonces empecé a buscar otras cosas. En el libro cuento algunas anécdotas. Y empecé a buscar con la mente abierta. Cuando abres la mente, cuando te quitas la bata blanca esa que te da la autoridad y el poder, y cuando dices, en otros sitios se cura de otra manera, ¿qué es lo que hacen ellos? Aprendes otras cosas. Y sí que es verdad, que da igual que se llamen chamanes, que se llamen curanderos, que se llamen lo que tú quieras llamar. Porque nosotros, cuando nos ponemos la bata y nos ponemos el fonendo, no dejamos de ser una especie de chamán, en el sentido de que el paciente ya está viendo que somos algo diferente. Pues cuando aprendes con esas personas, aprendes una cosa increíble, porque yo me dedico a viajar por todo el mundo buscando precisamente otras medicinas. Y todas lo que hacen es escuchar con amor, desde la humildad de decir cómo puedo acercarme a ti y transmitirle al paciente amor. Y desde el amor se pueden hacer milagros. Y hay una cosa que aprendí, que yo fui, me acuerdo, al Amazonas, estuve una semana en el Amazonas, y llegó una paciente, llegó una turista que se había hecho un esguince de segundo o tercer grado, quiere decir que era serio. Y claro, ¿yo qué hice? Pues como médico lo entablillé como pude, la tumbé allí en una hamaca de árbol a árbol, le dije que 7 días sin apoyar aquello, estaba muy seria la cosa. Ahí entre los monos y los tucanes la pobre decía, pero yo no me puedo mover. No se le ocurra. Y por la tarde llegó un jíbaro, un chamán de la tribu de los jíbaros, le quitó todo mi envuelto. Y entonces a mí me salió el ego de hoy, por Dios, con lo que me ha costado aquí en mitad de la selva y lo bien que me ha quedado mi trabajo de inmovilización puesto. Pero la curiosidad pudo, y entonces observé. Y él hizo unos emplastos con barro, con saliva, con unas plantas, machó un poquito, puso allí, y al día siguiente la turista estaba caminando. Porque yo dije, bueno, esto es efecto placebo, digo, dentro de un rato va a volver, y ya estoy aquí, gracias a que yo estoy aquí, que se lo voy a volver a inmovilizar. No solamente es que se curó, es que podía caminar bien, y después a los 2 o 3 días me la encontré, porque yo estaba en el Amazonas, pero iba y volvía, y me la encuentro en el aeropuerto en Iquitos, y me miró como diciendo, menos mal que esta mujer desapareció de mi vida. En vez de darme las gracias, me miró como diciendo, si le hago caso todavía estoy allí entre tucanes y loros y monos. Bueno, pues no me preguntes qué hizo aquel chamán, pero desde luego supo hacer las cosas mucho mejor que yo. Entonces, ¿hay otras medicinas? Sí, claro que hay otras medicinas. Yo no cierro a nada que no... Hombre, si la medicina que va a practicar el chamán consiste en abrirle en canal, pues no, me niego a eso. Pero cuando me dicen, ¿usted cree? Yo en todo lo que al paciente le haga sentir bien y todo lo que complemente, yo no estoy en contra absolutamente de nada. ¿Por qué? Pues porque he visto que hay veces que incluso el paciente, cuando está convencido de que si bebe 3 vasos de agua en luna llena, eso es efecto placebo. Y el placebo cura. Pues yo antes de pasar al último bloque que Edu te va a preguntar, sí que quería quedarme, una de las cosas que más me ha gustado de este episodio contigo es la forma en la que hablas de todos los pacientes y la forma en la que te acuerdas de ellos, siempre desde el amor. Entonces, sé que nos has contado muchas lecciones de vida y algunos de los casos que más te han marcado,
pero si pudieses compartir con nosotros uno más, uno de los que más te haya marcado, sí que me gustaría cerrar con esto. Bueno, me han marcado todos, es que todos me marcan de una forma u otra. Algunos me marcan en el sentido de no hacer las cosas como ellos han hecho para no acabar en la misma situación que han acabado ellos. Pero gente que tengo así en mi lista de personas a las que les tengo tanto cariño, a veces que incluso podrían ser familiares míos sin haberlo sido, hay uno que cuento en el libro que es que se ganó mi amor porque Adelio, estoy hablando de hace 34 años, imagínate. Wow. Y Adelio era un campesino que ya era mayor cuando yo empecé a pasar consulta. Entonces yo no trabajaba en urgencias, empecé a trabajar en un pueblecito de montaña, y Adelio bajaba al amanecer a su propia huerta. Digo bajaba porque era una zona de bancales donde por la orografía sus huertas estaban en varias alturas, y bajaba caminando a su huerta y subía sudoroso a recogerme. Había recogido para mí los mejores melocotones o la mejor fruta, y me esperaba en la puerta de la consulta con esos gestos de cariño que para mí eran de los mejores regalos que me han hecho. Y recuerdo que yo me fui a un congreso, y cuando volví Adelio había muerto. Y yo dije, ¡ay, qué lástima! Y me dice su hija, dice, doctora, nos pidió que cogiéramos un taxi para bajar a despedirse de usted. Cuando digo bajar es porque el centro de salud donde yo trabajaba estaba a 40 minutos de su casa. Era una zona de aldeas muy rural, con mucha dispersión geográfica ahí. Y él vivía a 40 minutos y allí no había coches. Exigió coger un taxi para bajar a despedirse. O sea, es una cosa de estas que dices, no puede ser. O sea, es algo que esas cosas te llegan al alma. O sea, los gestos que tú decías de amor, me han hecho regalos a lo largo de mi vida profesional, regalos estupendísimos. Pero como aquellos melocotones de Adelio, o como las rosquillas de una mujer que me dijo, yo he venido desde San Sebastián aquí a cuidar de mi madre y quería hacerle un regalo y aquí no hay tiendas. Y entonces he hecho unas rosquillas. Aquellas rosquillas que me había hecho con tanto amor, a mí no se me han olvidado, y han pasado 34 años. Yo creo que desde luego nos podemos quedar con ese mensaje de que a través del amor, ¿no? Que es, tú lo tienes, para ti es tan importante o más que la propia medicina, la propia esa parte científica, ¿no? Te has conseguido no solo que ellos se queden en ti, sino seguramente que tú te hayas quedado en ellos. Yo estoy segura que cuando mucha gente escuche este episodio, alguno seguro que ha pasado por ti, y seguro que tiene un buen recuerdo en un momento en el que es difícil, muy difícil, creo, que tener un buen recuerdo, porque evidentemente estás en una posición donde nadie va por gusto y alguien va porque lo necesita y está en un buen momento. A mí me ha gustado muchísimo ver esta parte humana de parte de un médico. Gracias. A mí decirte que me ha parecido que eres una persona que es pura luz. ¡Uy, qué bonito! Me has despertado una parte de mí. Yo soy muy amoroso y quizás lo he ido escondiendo a lo largo del tiempo porque la vida te va dando. Quita las capas, que todas las demás son postizas. La verdadera esencia es amor. Y esta sensación que tengo después de hablar contigo me recuerda que no hay forma mejor de ser feliz en la vida que queriendo y dándote a los demás. Pero no te quepa ninguna duda. Eso te lo firmo en blanco también, porque llevo 34 años viéndolo y viviéndolo y compartiéndolo. No te quepa duda, todo lo demás es postizo. La verdadera esencia del ser humano es amor. Es la única y verdadera. Y cuando sanamos porque volvemos a esa esencia, volvemos a ese origen. El resto, de hecho, las enfermedades son físicas, pero se gestan en las preocupaciones, en los pensamientos, en la falta de amor. Tú abrazas el amor así de frente y te curas de todo. Así que me ha encantado charlar. Ya veis que me despliego y se me olvida hasta que estamos charlando. Está fenomenal. Darte las gracias y vosotros. estoy seguro que a todo el mundo le ha gustado mucho. Con esto ya pasamos al último bloque de preguntas cortas, que igual me repito un poco porque acabamos de dar una de las lecciones de vida más importantes, ¿no? Pero una lección de vida que te haya enseñado a ti ser médico de urgencias. Una lección de vida, la primera que os dije, de que la vida es fácil. La vida es fácil. Nos quedamos con eso. A partir de ahí, si no pudieras ser médico de urgencias, ¿qué serías? ¿Qué te hubiera gustado ser? Fíjate, esa pregunta me la hicieron porque cuando yo empecé a estudiar medicina era la famosa época en la que había números clausos, había una dificultad impresionante, tenías que tener un expediente exquisito. Entonces mis padres me dijeron, es que a lo mejor, yo soy de Salamanca y en Salamanca entraban un grupo pequeño de estudiantes,
y me dijeron, hija, nosotros no vamos a poder pagarte otra cosa, vete pensando qué otra cosa puedes hacer. Y dije, no, es que no sabría hacer, no, prefiero no hacer nada. No es una frase hecha. Yo creo que si no fuera médico no sabría hacer otra cosa. O sea, porque la vocación, la profesión, a qué me quiero dedicar, coincide todo. Y me siento afortunada, porque yo no me canso cuando estoy practicando la medicina. Hombre, necesito dormir entre guardia y guardia, claro. Pero cuando tengo enfrente al paciente que me necesita, creerme que es que en ese momento me llega como una especie de rayo divino y me dice, adelante. Qué bueno. ¿Qué asignatura crees que no se enseña actualmente en medicina y que debería ser obligatoria? La empatía y la compasión, esa debería ser más obligatoria que la anatomía, a ver, me están escuchando y pido disculpas, pero lo sigo diciendo. ¿Por qué? Pues porque además ahora tenemos aplicaciones de medicina donde yo antaño me tenía que saber de memoria todas las dosis, porque estoy hablando de hace un tiempo en lo que no había ni móviles. Pero ahora que hay aplicaciones donde das a un botón y te dice exactamente y te calcula la dosis pediátrica y si interacciona o no interacciona, ahora es mucho más fácil ser médico en ese sentido, y porque además tú metes los 4 síntomas y te sale el diagnóstico diferencial que hace 25 años tenías que hacer con un papel y un bolígrafo. Entonces, aprender cualquier cosa que puedes encontrar en una aplicación de teléfonos, pero la empatía, la capacidad de aliviar el sufrimiento, la capacidad de abrazar, no es ninguna asignatura que puedas después en una aplicación poner. Entonces, eso yo creo que, si yo diseñara un plan de estudios, pero no solo de medicina. Si yo diseñara un plan de estudios, lo metería en las guarderías. Claro. ¿Por qué? Pues porque antes o después todos vamos a estar enfermos alguna vez en la vida, antes o después todos vamos a tener alguna pérdida importante en la vida. Y si de verdad queremos como ser humanos no acabar autodestruyéndonos, necesitamos ser conscientes de que todos tenemos algo en común, que es el amor. Absolutamente de acuerdo. Cuarta pregunta. ¿Debe ir una persona que tiene un esguince de tobillo a urgencias, sí o no? Eso es de que ya haya dicho lo de... Bueno, no pasa nada si va, porque eso es algo que se acaba de hacer. ¿Quién no debe ir a urgencias? Alguien que cuando va a urgencias a las 4 de la mañana te dice: llevo 15 días con un dolor aquí en el dedo meñique, o llevo 15 días. Si llevas 15 días y son las 4 de la mañana, te puedes esperar 4 horas más hasta las 8. Absolutamente. Y la última pregunta del episodio de hoy: ¿a qué invitado o invitada te gustaría ver en el podcast de Cobolabs? No tiene por qué ser de tu campo, puede ser una persona que admires, una persona que simplemente crees que es interesante que la gente conociera. Hombre, a mí me acaba de llegar a la mente la Madre Teresa de Calcuta. Ojalá. Pero como no está, pues fíjate, hay una persona que me encanta porque hablamos el mismo idioma y que además, cuando yo lo descubrí a él, que además es médico también, yo llevaba tantos años sintiendo la mirada, a veces con desdén de mis compañeros, que decían: aquí ya está la doctora Zen, ay, ya vino la doctora Amor. Porque eso va cambiando, pero hace 30 años sí que es verdad que me miraban con cierto desdén. Y cuando yo de forma intuitiva, porque no había estudios en Harvard que te demostraban que el amor mejoraba la salud, ahora ya los hay, pero hace 30 años no lo sabía, pero yo practicaba de forma intuitiva lo que sentía que mejoraba. Y escuché y leí por primera vez del doctor María Alonso Puig, y yo pensé, dije, si a él no dicen que está loco y lo miran con respeto y lo escuchan y dice las mismas cosas que yo diciendo años, entonces fue como decir: no estoy loca, que estoy hablando hace muchos años. Qué bueno. Y yo creo que no sé cuánto hará, 20 años las primeras charlas TED que aparecieron. Claro. Pues yo lo descubrí a través de una charla suya, y cuando vi que hablaba de lo mismo, dije yo: no estoy loca, o sea, hay otro ser que es médico también y que intuye que el amor ayuda. Entonces me pareció fantástico. Pues ojalá podamos traerlo. Invitamos a Mario, está súper invitadísimo, y si nos puedes poner en contacto, yo creo que sería un invitado súper interesante también. Totalmente. Bueno, Carmen, hasta aquí el episodio de hoy. Darte las gracias, ya te he dicho lo que me ha aportado, de verdad que ha sido mucho, y espero que a todo el mundo también le haya gustado. Muchísimas gracias. Por prescripción facultativa, ser felices. Y recordar, por favor, no esperéis a que os llegue la sabiduría del final de la vida, que la vida es fácil. Mensajazo para terminar. Un abrazo apapachado para todos. Sí. Un abrazo a todos, nos vemos en el siguiente episodio.